Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos en Soluciones hablando de la Asamblea Nacional. ¿Por qué es importante ir a votar el próximo 6 de diciembre? ¿Cuáles son las funciones de la Asamblea? ¿Cuáles son los retos? Participe con todos sus comentarios y sus dudas a través de nuestra cuenta en Twitter, @SolucionesGB. Recuerden hoy el hashtag o la etiqueta SolucionesAN, Asamblea Nacional. Les recordamos que estamos en compañía del diputado Edgar Herrera. Él es representante ante el Parlamento por el Partido Socialista Unido de Venezuela, por el Estado de Anzoátegui, y también nos acompaña el abogado experto o especialista en Derecho Constitucional, José Vicente Jaro. Dejamos en el aire una pregunta, porque estábamos haciendo un poco de historia, conociendo un poco, para quienes no lo sabían, esa nueva generación, lo que fue el Congreso de la República, cuáles eran sus funciones, quiénes lo integraban. Pero hubo una transición. El 28 de marzo del año 2000, pues se disuelve ya completamente el Congreso y se conforma lo que fue la Comisión Legislativa Nacional, llamado en aquel momento también el Congresillo. En esa época de transición del Congreso de la República a la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional. ¿Cómo fue esa transición? Sí, efectivamente hubo allí en el año 2000 una regulación, el llamado régimen de transición, que estableció o trató de establecer el pase del régimen del Congreso de la República hasta la Asamblea Nacional. Lamentablemente, ese régimen de transición, hay que decirlo, se basó, se fundamentó en la elección, vamos a decir, por la Asamblea Nacional Constituyente de los miembros del Congresillo, el llamado Congresillo de la Comisión Legislativa Nacional. Entonces allí el problema que hubo es que no se cumplió con ese principio de voto directo, votación popular o representación directa del pueblo a través de una votación donde el pueblo dijera con nombre y apellido quién eran sus representantes al Parlamento. Okay. Entonces, esa fue un poco la crítica. Ahora, ¿qué hizo esa Comisión Legislativa Nacional? Bueno, básicamente pasarle el testigo del Congreso de la República a la Asamblea Nacional, y entonces eso se dio con las llamadas elecciones, las llamadas aquellas mega elecciones, que finalmente dio una composición al Parlamento en ese momento bastante plural, y que dio paso a la Asamblea Nacional. ¿Por qué optar por un Parlamento unicameral? ¿Para qué? Bueno, mire, eso fue una propuesta, vamos a ponerle nombre y apellido aquí, fue una propuesta de la entonces constituyente Iris Valera, y fue sometido a la consideración de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 y fue aprobada por la mayoría de quienes integrábamos en ese momento la Asamblea Constituyente de 1999. Allí consideramos que le daba más agilidad a los procesos, al funcionamiento, que desburocratizamos mucho lo que había sido pues el moribundo Congreso Nacional, que lo teníamos al lado. Estábamos actuando como una especie de exorcista con un cuerpo que agonizaba al lado de lo que estaban haciendo. ¿Y por qué no funcionaba la parte, la bicamaridad, el hecho de ser sí, de dos cámaras, senadores, diputados? Bueno, veníamos de... ¿Por qué no conservar ese formato? No, porque veníamos de una vieja experiencia. La misma Constitución nos planteaba a nosotros refundar la República, y refundar la República era cambiar también las instituciones. Y yo te ponía el ejemplo del 27 de febrero de 1989, cuando esos supuestos representantes del pueblo no querían que el pueblo los identificara. Nosotros para nada queríamos parecernos a ese viejo Congreso que realmente había estado de espalda al país y que se estaba planteando no una democracia representativa que estaba muriendo, sino una democracia participativa y protagónica que nacía para que el pueblo se hiciera legislador y para que todas las leyes no se aprobaran en cenáculo, sino en una consulta directa con el pueblo de Venezuela, como se ha venido haciendo a través de estos años. Fue una asamblea muy plural, como usted lo decía, ¿no? En un principio, pero ¿quién tuvo la mayoría? Sí, es verdad que la mayoría la tuvo en ese momento el oficialismo, vamos a decir, la mayoría en representación de diputados. Pero lo interesante de ese Congreso, de esa Asamblea Nacional, perdón, porque ya estábamos en la etapa de la Asamblea Nacional elegida en el año 2000, lo importante de esa Asamblea Nacional es que había la representación de, por una parte, los partidos prooficialistas
y por otra parte los partidos de oposición, y esos partidos de alguna manera tenían que forzosamente llegar a diálogo, a discusiones, a puntos de encuentro, puntos de tolerancia que daban, de alguna manera, iban dando paso a determinadas soluciones en algunos temas álgidos, en otros no, porque políticamente, lamentablemente, no se podían llegar a esos acuerdos. Pero ahí hay que destacar que esa primera Asamblea Nacional fue quizás la más plural que ha tenido Venezuela desde que se aprobó la nueva Constitución, y se extraña, o yo particularmente extraño de esa Asamblea Nacional, porque esa Asamblea Nacional fomentó eso, la discusión, el debate, hubo una prolija aprobación de leyes importantes para desarrollar la Constitución, si bien quedaron tareas pendientes, pero sí yo creo que sería importante volver a ese tema donde los representantes del pueblo, independientemente de los colores, se sienten, puedan dialogar, puedan discutir, puedan ponerse de acuerdo y existan puntos de encuentro desde el punto de vista político en el Parlamento, porque a la larga esa es la principal función política de la Asamblea Nacional. Y se dice además que hubo un tanto de diversificación de las funciones del órgano legislativo. De eso vamos a hablar más adelante. Hacemos una nueva pausa, amigos. Al regreso además leemos los comentarios que ya nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Ya regresamos.